hecho de haber aceptado la entrevista. Es un placer tenerlo acá. Bueno, en principio yo soy el agradecido por haber sido convocado y de alguna manera representar aquella generación que bailaba en los clubes de barrio alrededor de los años 50 al 65. Bien. Recordemos su edad. Yo tengo 76 años y comencé a bailar a los 13 años, desde luego en un club de barrio, como era costumbre en aquellos tiempos. Y yo me describo como un observador de usos y costumbres de época, de los lugares, personajes, clubes de barrio, las grandes orquestas y bailarines entre los años 1945 y 1960, gloriosa época en la que nace el tango salón. Ahora vamos a llegar a esa época, pero me gustaría ir un poquito más a sus inicios, en lo personal. En los comienzos. ¿Cuál es el recuerdo de tango más lejano que tiene? El más lejano de todo es el patio de la casa paterna, donde mi hermano mayor, que me lleva 10 años, le enseñaba a bailar a sus compañeros, a sus amigos de barrio. Y el que pasaba los discos era yo, en una vieja vitrola de barrio, ¿no? Allí es mi primer recuerdo vinculado al tango y donde nace la emoción. Y cuento una anécdota. Terminaron las clases que mi hermano le daba o que le enseñaba a los amigos y cada uno se fue. Yo quedé solo juntando las sillas y juntando los discos, todo lo que habíamos preparado para la práctica. Y eso habrá sido 1 año o 2 años después de haber empezado esas prácticas que hacía mi hermano en casa. O sea que yo tendría alrededor de 10, 12 años. Y pongo una grabación de Canaro que me acuerdo como si fuera hoy, el tango de Aróstegui, Champán Tango, por Canaro. Y me pongo a bailar solo. Yo no había practicado jamás. De lo que había visto practicar. Viendo a mi hermano y haciendo los movimientos de los pasos que hacían, me puse a improvisar. Y sucedió algo mágico. En ese momento es como si me transportaran a otra galaxia y yo estaba flotando en el aire, al compás de la música, de la orquesta de Canaro y de Champán Tango. Cuando termina el tango, despierto a la realidad y aterrizo de vuelta en el patio. De ahí en adelante me quedó ese embrujamiento que es el día de hoy, que lo sostengo y hasta resulta emocionante contarlo porque esto creo que lo habré contado muy pocas veces en mi vida. Bueno, gracias por compartirlo. Yo justamente iba a preguntar porque tengo entendido de que silenciosamente cumple un rol muy activo en el tango, que ha enseñado a bailar, que tiene una colección muy importante de música de tango, también que ha escrito algunas letras, que es un observador, como dice usted, no utiliza la palabra código, sino usos y costumbres. No uso la palabra código porque la considero demasiada leguleya. O sea que el código es el código civil, el código procesal, el código penal, el código de la mafia. Nosotros, los que representamos de alguna manera el circuito del tango, no estamos tan avanzados en códigos. En realidad, lo nuestro son usos y costumbres de época. Bueno, y sobre todo el material que ha coleccionado y todo, sé que trajo, por eso preparamos aquí el equipo de música, una joyita que quiere también generosamente compartir. Claro. Cuando nos conocimos, yo te comenté justamente esta reliquia que
creo que la tiene muy poca gente en general en el mundo. Y a los que yo se la he facilitado, la han guardado y escondido como un tesoro, cosa que yo considero que es un error, porque lo que está en el mundo para la cultura, para el espíritu, para el alma, debe ser difundido, no escondido. Por eso lo traigo con mucho beneplácito y con las ganas de que se difunda y se sepa. Esta es una reliquia que se grabó en el año 1947 en una audición en vivo en una radio que dirigía como locutor Tito Martínez del Box, y la audición se llamaba La Voz de las Américas. La idea era difundir la música nacional por toda América en cadena, desde América del Sur, América Central y América del Norte. El maestro Di Sarli era el artista invitado del mes y se le ocurrió la idea para hacer llegar la inquietud del tango de Buenos Aires a ver si podía tener penetración en Estados Unidos y sobre todo en Nueva York. Y propone lo siguiente, que después lo vamos a escuchar en vivo a él en persona hablando. Propone grabar en aquellos años el tango de su pertenencia, Nido Gaucho, cantada la primera parte en castellano por Jorge Durán y la segunda parte en inglés por un cantor que estaba incorporado a la orquesta del maestro Di Sarli, que era mulato y cantaba en inglés. Entonces esto que vamos a escuchar ahora está cantada, la primera parte en castellano y la segunda en inglés. ¿Querés hacerlo escuchar? Estoy ansioso. Amigos, enseguida continuaremos con nuestra rítmica música desde Buenos Aires. Pero antes, hacemos una pausa en Ronda Musical de las Américas para invitaros a saborear... ¿Qué le pasa, maestro Di Sarli, que parece preocupado? No es nada importante. Siempre creí que el tango se hubiera difundido más aún por todo el mundo, si todos los públicos hubieran podido comprender en forma cabal el sentido de sus versos. ¿Y ese es un problema difícil de resolver? ¿Quién sabe? Por lo pronto, hoy le he propuesto hacer, en homenaje a todos los públicos del continente, un ensayo que ustedes decidirán si es o no feliz. ¿Y se trata? Le explicaré prácticamente. Voy a dirigir a la orquesta en uno de mis tangos más populares, Nido Gaucho. Y para hacer el ensayo de que habla Di Sarli, ha traído consigo a sus cantores Jorge Durán y Bob Toledo. ¡Atención, muchachos! Luciendo su color de esperanza, viste el campo su plumaje, y el viento hace vibrar sus cordajes en los pastos y en la flor. Yo tengo mi ranchito en la loma, donde cantan los zorzales, margaritas y rosales han brotado para ti. Porque un día serás el Nido Gaucho de los dos. Like promises, someone will love me, and as we'll meet, moon shines above me. Say that you will, while I wait, what my fate I soon feel. Not a voice, not a song, not a thrill, only hearts that are pounding. Please say you will, and I'll live just for you.
through the years, and my love will take care of your fears if you say that you will. Say that you will, while I wait, what's my fate, I stand still, not a voice, not a sound, not a thrill, only hearts that are pounding. Please say you will, and I'll live just for you through the years, and my love will take care of your fears. If you say that you will. Y así hemos oído por primera vez un tango tocado por una orquesta argentina y cantado en otro idioma además del nuestro. En esto consistió la sorpresa que nos reservaba Carlos Di Sarli. Sepamos disculpar las imperfecciones naturales, no nos olvidemos que esto es del año 1947, tomado en vivo. ¿Cómo tuvo esta grabación? Porque usted nació en el 38. No, yo empecé a juntar discos alrededor de los 15 años y siempre me vinculé con gente muy buena en el ámbito de la colección. Y en una oportunidad, hablando con un entusiasta, yo siempre me autotitulo como el entusiasta número 1 en el mundo de Di Sarli, y tengo casi todo lo de él. Pero tuve la suerte de encontrarme con gente muy buena en el ambiente y me facilitaron esta grabación que yo la había incorporado al principio en un grabador geloso de cinta abierta y después en el año 72 ya la pasé a un cassette y la guardé y regalé un montón de esto. No la escuché nunca en ninguna audición de radio. Cuando usted tuvo esta grabación, como me dice, en este otro sistema, ¿qué edad tenía usted? Y yo estaba alrededor de los... Y tengo 20 años más o menos en ese momento. Y en esa época todavía las orquestas se presentaban en las radios con público. En la radio con público, sí, es muy famoso la audición que todo el mundo escuchaba a las 8 de la noche, que era el Los Tora Tango Club con De Angelis. Desde luego ya era la última época de De Angelis con Dante. Y después se incorpora Oscar La Roca. Más adelante los otros cantores que lo fueron sucediendo. Y todavía había actuaciones en vivo de las orquestas, sí. Actuaba Vargas en vivo con su orquesta, no con D'Agostino, también. Y todos, Pugliese, Di Sarli, actuaba los domingos. Y el locutor era Antonio Carrizo. La audición era a las 12 del mediodía de los días domingos en Radio Belgrano. ¿En las radios cómo sucedía? Estaba abierto al público, pero me imagino tenía una capacidad limitada. Claro, era un estudio grande, desde luego, no los estudios que hoy conocemos de televisión, no. Eran grandes salones y estaba todo el equipo de transmisión, el locutor con el micrófono, el clásico micrófono, el anterior, el micrófono de pie, ese grande que era niquelado, ¿viste? Con toda la pompa que significaba un micrófono, que era intimidatorio, porque el que no tenía mucha personalidad y se paraba frente al atril del micrófono, el mismo micrófono lo cohibía, no le permitía soltarse, pero era muy lindo, y era toda la orquesta actuando en vivo como si estuvieses en un baile o en un escenario. Le pregunto porque yo del tema no sé nada. ¿En ese salón ahí mismo se recibía al público? No, me imagino. Sí, ahí mismo. ¿No estaban aislados ellos? No. ¿Los sonidos ambientes también? No, pero lo que pasa es que arriba siempre, en las audiciones de radio, había como una lámpara apagada.
Cuando la lámpara se encendía, que estaba cubierta con algo rojo, ahí había que hacer silencio absoluto. Y la gente era muy respetuosa. Y no son los tiempos de hoy. La gente iba y aceptaba las leyes del juego. Cuando se prendía la luz roja, la gente se callaba y escuchaba la orquesta. Después se apagaba y aplauso, grito, todo lo que quieras. Pero cuando se prendía la luz roja, había que respetar lo que la programación decía. ¿Cuáles eran los clubes que usted frecuentaba y qué orquestas se presentaban ahí? En general, en todos los clubes de barrio, es más, en cada barrio, en distintos sectores, había varios clubes de barrio. En Flores, fundamentalmente, que es mi zona, teníamos como lugares más de frecuentar tipo céntrico, que era el centro de Flores, estaba el Social Rivadavia, el Palacio Rivadavia, y viniendo después desde Rivadavia hacia el sur, nos encontramos con clubes que todavía están vigentes, como el Pedro Echagüe, el América del Sur, pero dentro de ese sector, que serían unas 20 cuadras a la redonda, también estaba la Sociedad de Fomento Mariana Costa, lo que hoy conocemos como La Tierrita, que también hacía bailes. Estaba el Flores Sur y La Estrellita. Todos esos eran clubes de barrio donde difícilmente llevasen orquestas en vivo. Y había clubes muy emblemáticos y muy importantes, ¿no es cierto? Como era el Club Comunicaciones. Ese club hacía todos los años una reunión muy importante que se llamaba el Baile de los Locutores. Estoy hablando de los años 55, 56, 57, donde estaban las destacadísimas figuras de Antonio Carrizo, Cacho Fontana, Fito Salinas, las locutoras de aquellos años, no me acuerdo muy bien los nombres de hoy, pero habían hecho una asociación y hacían un baile anual que se llamaba el Baile de los Locutores. Y lo llevaban contratado a don Carlos Di Sarli en Club Comunicaciones, un club que tenía 20, el tamaño, digamos, de 20 o 30 pistas de básquet al aire libre, toda rodeada de árboles, flores, jardines, y en esa pista hemos tenido la suerte de verlo al maestro Di Sarli haciendo bailar a 10.000 personas. Maravilloso, maravilloso. En esa noche, una noche de sábado. Al hablar de los clubes de barrio, tengo que hacer una mención muy particular a un club que fue, si se quiere, el club por excelencia, y me refiero al Club Esportivo Buenos Aires, que estaba en las antes conocida esquina de Parral y Gaona. Hoy Parral se llama Honorio Pueyrredón y es donde está el Cid Campeador. En esa esquina había un club donde convocaba todos los domingos al aire libre entre 4 y 5.000 personas bailando. Y se bailaba un estilo maravilloso que es el que hoy conocemos como tango salón, ese estilo apilado. Y a mí me toca, por suerte de alguna manera, haber conocido al Esportivo Buenos Aires, quizás gracias a una apuesta que me tocó hacer en el barrio, porque yo tenía escasos 19, 20 años y ya habíamos transitado casi todos los clubes de barrio, y un día se me ocurre comentar en la barra de amigos: el domingo me voy a ir a bailar al Buenos Aires. Había algunos mayores que nosotros y los mismos compañeros de edad me dijeron: no, Juan, ¿qué vas a ir al Buenos Aires si en el Buenos Aires hay muchachos que van hace 4 años y no han podido bailar un solo tango?
porque era tan selectivo. La mujer bailaba maravillosamente bien, vestían como vestían las hermosas actrices de los años 50. No nos olvidemos que hasta ese momento somos todos fanáticos, entusiastas del baile estilo D'Arienzo. Picadito, rápido, ligero, giro para un lado, giro para el otro. Lo cierto es que yo entro por la puerta de Buenos Aires y me quedo asombrado, primero por el glamour que había en la pista, de lo que acabamos de describir en ropa, en perfume, en pastilla de menta, como yo siempre digo, y en esas ganas de bailar abrazados y transmitirse cosas bailando. Y me da el destino, la suerte de que cuando entro y piso el tango por excelencia, que era el sueño de todo muchacho de barrio, Di Sarli, Durán, porteño y bailarín, me hiciste tango como soy, romántico y sensual. Cuando yo vi eso dije, negro, ¿qué estuviste bailando hasta ahora, en estos últimos 6, 7 años? Esto es bailar tango. Fue descubrir un nuevo mundo. Descubrí a Di Sarli, que yo lo conocía, pero a mí me interesaba bailar D'Arienzo. Pero cuando yo vi la imagen, la escena en la pista, parecían enamorados, parecían que estuviesen flotando en el aire cuando bailaban Di Sarli. Juan, para terminar, si tuviese que definir el tango con una palabra, ¿cuál utilizaría? Y pasión. Muchísimas gracias. Al contrario. Bien.
Las musas del tango. Letra de Juan Topalián. Existen y son realidad en mi querida Argentina esas hermosas amigas eternas del tango. Igual que para el pintor, poeta o un gran escritor, despierta nuestro entusiasmo y en ese abrazo imborrable de aquel encuentro tanguero provocan nuestra pasión frente a cualquier entrevero. Pero hermanos, no confundan a nuestra musa tanguera, que su abrazo es una cosa, bailando un tango profundo, y otra muy distinta es que ella los invite a su mundo de sábanas con encajes sensualmente perfumadas. Por eso quiero con rango brindarles este homenaje a nuestras queridas amigas, eternas musas del tango.